familia, aquí estamos. Ustedes saben con quién yo voy a ir a pescar hoy. Disculpen que estoy manejando. Y vamos a ir a buscar a alguien, a una persona especial. Estamos en Matanzas, Cuba. Y los voy a llevar a un lugar que a mí me gusta mucho. Hace muchos años también que no voy a ese lugar. Iba a ir cuando niño con mi hermano. Ahora ya lo van a ver. Pero bueno, lo importante es con quién vamos a ir. Quien está detrás ahí de la cámara es Yopi, que lo van a ver hoy. Ustedes saben que Yopi es mi hermano desde que empezó el canal de los tiburones. Siempre apoyando. Y siempre hijo mío. Cada vez que yo vengo a Matanzas trato de buscar la forma de que venga. Como les decía, voy a pescar con una persona para mí súper especial. Yo le digo el francotirador de Matanzas. Yo sé que muchos de ustedes saben quién es. Y si no saben quién es, yo se los voy a mostrar ahora en este video. Independientemente del gran pescador que es, la juventud que tiene y la madurez que tiene una sencillez enorme. Y vamos a escuchar las cosas que él tiene que decir. Oye, mi hermanazo, dale que llegó el día. Mira a ver las cosas que tú hablas, que estás en cámara, ¿oíste? Cuando yo estaba solo, hermano, y todo eso, mira, yo nunca imaginé esto de lugar. Como siempre digo, Dios te puso en mi camino, hermano, y hiciste así. Me cogiste por la mano, como digo yo, y me dijiste, Ine, yo te voy a ayudar, mi hermano, y aquí estoy hablando contigo, mi hermanazo. Y gracias a Dios podremos realizar mi canal de YouTube, me ayudaste en todo eso. Y ahí estoy enfocado en lo mío. Como tú me dijiste, enfócate y sigue ahí con los videos y eso es lo que estoy haciendo. Tú sabes lo que te voy a decir, mi hermanazo. Ya tú sabes todo lo que te voy a decir. Bueno, ya mira, te conocí, mi hermano, y he conocido a través de ti muchas personas más. Y así, mi hermanazo, ¿ves? Me ayudaste con lo del canal, me has ayudado a lo de los videos, siempre me das tus consejos. ¿Viste, Andy? Y yo pensé que estaba solo, mi hermano, y mira. Lo que pasa es que la vida le quita personas a uno al lado que no vale la pena, Andy. Hiciste así, llegaste a mi vida, mi hermano, porque eso, mi hermano, eso no fue lo que nos conocimos, eso fue porque Dios te puso en mi camino, Andy, mi hermano. Me ayudaste, me dijiste, oye, si te falta una línea, vete y se ofrece de dinero a alguien para que salga tu línea, eso. Todo, Dani, porque yo sí, mira, mi hermano, Dani, mi hermano, yo tengo un respeto para hacer del carajo, Dani. Yo adoro todas las cosas que por mí hacen, y aunque no hagan nada, la mala persona, yo la valoro, Dani. Y bueno, familia, ya recogimos y escuchamos a Disney. Ahora vamos a traer unas aletas nuevas, cortesía de Rick Roque. Miren esto que belleza. Yo, independientemente de esto, yo le voy a hacer una promoción a él en Varadero, porque creo que el dibujo que él le hizo a esto, creo que donde mejor le puedo hacer homenaje es en Varadero. Ustedes saben que yo siempre con los míos, porque dicen que el que no es de lo suyo no es de nadie, ¿verdad? Entonces, miren esto que belleza. Yo, como siempre les digo, a lo mejor yo no soy la mejor persona para decirle cuando unas aletas son mejores o no. Ahora, lo que sí les puedo garantizar que lo que está haciendo este muchacho en el mercado ahora mismo es algo que está fuera de lo normal. Lo que tú quieras hacer, él te lo pone en las aletas. Miren esto. Ahí nos vemos en el agua. me disculpo por la introducción algo larga. Ese que ven ahí es Roberto Ruiz. Ahí verán que Disney nos estaba ya apurando y este servidor, que espero que me acompañen hoy, que vamos a pescar en el campismo Vacunayagua. Y pasándole por encima a unos cajiloncitos, este muchacho estaba desesperado ya por hacer alguna captura. Ninguno de nosotros había alcanzado a verlo, pero según Hiobis, Disney tiene vista de águila y vio este Bonací Arigua, al menos así es como lo conozco yo, que estaba camuflajeado en el fondo. Además de Roberto Ruiz, como escucharon al comienzo del video, estos cambios de cámaras que verán bastante seguidos en el día de hoy son gracias a Hiobis, que estuvo apoyándonos en todo momento, pero verán que había una barracuda
literalmente rayada en el fondo, como estamos acostumbrados a decir, y la fallé. Esto no lo vieron en el video de Disney, ¿verdad? Ya de paso, si están por aquí y no han visto el video de Disney, los invito a que vayan a verlo, que la versión de él también está muy buena. En muchas ocasiones, en otros videos, les voy intercalando las capturas para intentar no aburrirlo. En el caso de hoy, voy a ponerle las capturas tal y como ocurrieron y en el orden que fueron hechas. Les digo esto porque ya vieron que Disney había atrapado un arigua. Yo fallé esa barracuda, que es esta misma barracuda que siguió nadando por el cajilón, aunque algo más arisca. Ahora verán cómo está sombreada ahí, pero esta vez está un poco más desconfiada. Vamos a intentar acercarnos a ver si deja que yo le efectúe la captura. Negativo. Segundo disparo y segundo fallo del día. Ya estaba empezando a inquietarme. Van a ver que hay algunas barracudas, estaban encima del cabezo y yo no las había visto. Se las estaba mostrando a Disney para que él acabara de efectuar la captura de una barracuda que ya estaba bastante incómodo con ese fallo doble a la misma barracuda. Y hasta que al fin alguien saca la cara por mí, que ya me estaban trajinando un poco las barracudas de vacuna y agua. Nada, sinceramente lo que pasa es que bajé con esa sensación de que las barracudas en Cuba están ariscas y no sé qué y todo eso, y al final creo que desde la primera vez podía haberme acercado mucho más. Pero bueno, no importa. Ahí se los dejé para que se burlaran un ratito. Ahí verán como Roberto Ruiz estaba recuperando la barracuda. Y ahora Disney, que viene a rematarla, ya que Robert no tenía guante. Una excelente captura para el francotirador de Matanza. Bueno, aquí vamos nuevamente a la vencida. En el mismo cabezo donde habíamos visto las barracudas, pero en la parte de afuera. Si se dieron cuenta, estuve mirando en todo momento a todos los alrededores, pero por suerte para mí y para ustedes también, miren con lo que me encuentro. Un pez perro con un excelente tamaño, el cual Disney me confirma de que se ven bastante poco en esas aguas en estos tiempos. Así que ahora vamos a enganchar el pez en la boya, ya que como muchos de ustedes saben, eso acá en la Florida
no se puede hacer. El saludo, como de costumbre, celebrando la pieza. Él estaba tan alegre como yo. Aunque si van a su video, estuvo en todo momento diciendo de que yo lo estaba mandando a capturar las barracudas porque ya yo había visto el pez perro. Estos muchachos no son fáciles. En otro cabezo un poquitico más afuera, había visto en esa pared un jogucito que por un momento se me perdió, pero como tenía la linterna y ya casi que era la hora de subir, decido efectuar su captura. Por suerte no hubo ninguna complicación. Ustedes sabrán que la mayoría de las veces, o en casi todos los casos, la costumbre de Cuba es pescar cordeleado. Y ahí vieron como Roberto Ruiz estaba subiendo de jocusito. Por lo tanto, ya lo que nos queda es llegar a la superficie y seguir con nuestra labor. Por acá, Disney había estado persiguiendo una barracuda y cuando llega a la superficie me dice que había visto un bajonado de muy buen tamaño del otro lado del cabezo. Así que este se va conmigo. Estos peces son bastante ariscos, sobre todo en Cuba. Incluso él estaba un poco asombrado porque tenía un tamaño bastante bueno. Así que si alguno de ustedes que me ven es de Cuba y logran ver ahora el bajonado, déjenme saber si tiene un tamañito bastante responsable o no. Let's go. Buscando un poquito menos de profundidad, alcanzo a ver esta pequeña barracuda nadando tranquilamente por el fondo y dije, esta es la mía. Era mi momento de desquitármela, aunque no tenía un gran tamaño como la de Disney, pero logré aceptar el disparo. No se preocupen, que ahora se las vamos a mostrar detalladamente. Verán como Giorgi viene con el domo y acá se las mostramos. Como les dije, no era una gran pigúa, pero se hizo la captura. Por otro lado, Disney alcanza a atrapar este sabaco solitario, que también aprovechamos para grabarlo y llevarle estas tomas muy espectaculares. Lo que sí creo que deben decirle a Disney de que si él tiene algún problema personal con los sabacos, miren cómo lo tenía. Creen ustedes que ya está muerto, ¿verdad? Incluso creo que Giorgi le dijo que estaba bueno, quizás un poco asustado por miedo a que Disney tomara venganza con él también.
decido prepararme un poco justamente al lado del Cabezo, donde Disney había efectuado la captura del sabaco. Y dejándome llevar quizás por esta arena blanca y estos dos cabezos de acá, decido echarme en el fondo un segundo después de revisar con la linterna ese cabezo. De sorpresa para mí, me encuentro con esta pequeña mancha de amberjack que de alguna manera al parecer sabían de que yo no representaba ningún peligro para ellos. Y sí, intenté quedarme lo más que pude para disfrutar esa vista. Un ratico con el francotirador de Matanza, ¿ves? Aquí estamos, con Disney, mira, entre amigos aquí. Mira, eso que 9 de la mañana, pues ahora vamos a descargar ahí con los socios ahí, con medidas, con medidas de la Florida. Y vamos llegando al final de este primer video de 4 que les tengo preparado de mi viaje por Cuba. Un viaje lleno de alegría, tristezas y emociones. Alegría por todo lo que representa, tristeza porque siempre es duro dejarlos atrás, y emociones, bueno, les contaré que siempre me llamó la atención ese rifle con el cual Disney pesca. Este muchacho me amó y me regaló una escopeta criolla parecida a la de él en esta primera aventura que vivimos juntos. Y volvemos a tus palabras del principio, Disney, y me gustaría que después vayas y vuelvas y las escuches. Y déjame decirte que no es la vida la que separa a las personas, es la maldad, la hipocresía, la traición, el egoísmo y la falta de respeto, hermano. Gracias a todos por compartir su tiempo conmigo ese día. No olviden suscribirse al canal de Los Tiburones, que vienen muy buenas aventuras este año, muy bonitas y con buenas capturas. Muchas gracias una vez más, bendiciones, y nos vemos en el próximo capítulo de Los Tiburones.